la divergencia, el sentido físico que tiene la divergencia y luego el rotacional. Pero me falta decir, bueno, vale, has intentado decirme o intentado explicar qué se entiende por eso, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ¿cómo lo calculo? Fijaos que hice una analogía con una función normal. Claro, a nosotros nos han enseñado a derivar. O sea que no hacemos cada vez el límite. Podíamos hacerlo. Pero eso ya lo hizo alguien alguna vez. Y una vez que ya aprendes las reglas, pues liquidado el asunto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es esta operación? La divergencia que va a ser, vamos a escribirlo. Estoy utilizando E como podría ser cualquier campo. V o S tiende a 0. Naturalmente, si la superficie tiende a 0, V tiende a 0. La definición de divergencia. Pues bastante fácil, ¿no? Yo creo que una vez que he escrito esto, creo que ya sabéis cómo vamos a obtener esto en cualquier caso, si tenemos el campo. Ni me dice nada, pues es el producto escalar de dos, voy a poner vectores así entre comillas, porque uno, claro, es uno muy, muy particular. Es decir, que tendremos en cartesianas y E pues tendrá EX, EY y EZ. A ver, ¿cómo se hace el producto escalar de los dos vectores en cartesianas? Componente X por componente X más componente Y, pues componente X por componente X más componente Y más componente Z. Ya sabéis, hacer la divergencia. ¿De acuerdo? Si tuviésemos un poco más de tiempo, incluso algún año lo he hecho, para la divergencia, llegar a esta expresión, ¿de acuerdo? Haciendo este cálculo. No es difícil, lo tenéis también en el capítulo 2 en el Purcell. Vale, de acuerdo. Eso quiere decir que vamos a utilizar ya, ¿no? Tenía aquí esto. Si la superficie ya es muy, muy pequeña, infinitesimal, ¿no? Realmente podría quitarlo del límite y poner y lo de la integral, claro. ¿Veis? Es lo que había puesto en el límite, pero ya diciendo, es tan pequeño que el volumen es infinitesimal. Y claro, ¿cómo vas a integrar sobre una superficie que prácticamente ya no tiene superficie? Por eso he puesto aquí, le he quitado el signo. No tenemos eso es lo que ponía antes. ¿Entendéis eso? Claro, pues esto puede pasar multiplicando aquí. Bien. O sea que esto es igual a esto. Esa es la definición de divergencia. ¿Ya? Pero eso lo puedo aplicar ya ahora y hacerlo para cualquier superficie. Ahora otra vez para una superficie finita. Si esto es así, entonces se tiene que cumplir. Si se cumple para un punto, se tiene que cumplir para todos los puntos si yo lo sumo en todos los puntos.
el teorema de Gauss o teorema de la divergencia. Tenéis ahí en ese punto. Vamos a decirlo otra vez. Tenemos, ¿qué me está diciendo el teorema? Realmente el teorema de la divergencia, en el fondo, es la definición de divergencia. El flujo del campo, por ejemplo, el campo eléctrico, a través de una superficie cerrada, S, va a ser igual a la integral de volumen. ¿Cuál es este volumen? El volumen encerrado por S, de la divergencia del campo. El flujo del campo a través de una superficie cerrada, finita, no, ya no es infinitesimal, ¿no? ¿Veis? El flujo del campo a través de esta superficie cerrada. Si es una superficie cerrada, ¿encierra un volumen? Sí. Y ese volumen lo llamo V. O sea que este V es el volumen encerrado por S. Si tengo aquí, este es S, pues naturalmente todo lo que tengo dentro es el volumen. Entonces, va a ser la integral de superficie, el flujo a través de esa pared que es cerrada, va a ser igual a la integral de volumen de la divergencia, en ese volumen, claro. Imagina, y uno dice, anda, esto es un escalar. ¿Habéis visto cómo lo pongo entre paréntesis para que quede bien claro? Esto es un escalar. Entonces estoy haciendo la integral de volumen de un escalar. Imaginaos otro escalar, la densidad de carga. Lo que estaría haciendo ahí es, naturalmente, calcular cuánta es la carga total que tengo en ese volumen. Pues este es el teorema de la divergencia, que lo que me va a permitir es una cosa muy bonita, es transformar las leyes físicas de una forma que me aparecen solo integrales a una forma que me aparecen solo derivadas, la divergencia o el rotacional. ¿Cuáles van a ser esas leyes? Las leyes de Maxwell. Bien, esto lo dice también Purcell, tenga premio Nobel o no, ¿de acuerdo? Lo que hay que tener bien claro, lo dice también bien claro en el texto, esto es un teorema que es matemáticas puras. Esto es matemáticas, un teorema matemático, sin más. Aquí podría ser algo físico o nada físico, o sea, podría ser, no tiene por qué ser una magnitud física. Es una función que depende del espacio, se cumple eso. Es un teorema matemático, como esos que a lo mejor os enseñan en cálculo, en álgebra, son teoremas matemáticos. No es una ley física. Sí veremos las leyes físicas. Y en esas leyes físicas utilizaremos herramientas. A lo mejor esta herramienta. Lo mismo, claro, una analogía con Newton. El cálculo, las derivadas, ¿no? La aceleración. ¿Qué es la aceleración? La derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces. ¿Cómo expresa Newton? ¿Cómo expresó Newton? ¿Cómo expresamos en la física clásica, en la mecánica, las leyes que rigen? Lo que utilizas es una herramienta matemática que es la derivada. Derivar una función no es una ley física, es una herramienta matemática. ¿Está claro eso? Pues lo mismo aquí. Esto lo pierde en cuanto uno intenta aprendérselo de memoria, saben, clarísimo, por ejemplo, en estos detalles tan importantes, fundamentales. Uno cree que esto va a ser... ¿Por qué? Aquí hay una cuestión que se le ha dado el nombre a Gauss, teorema de Gauss, pero es que luego vamos a tener la ley de Gauss, que os suena, ¿no? Esta no es la ley de Gauss, es el teorema de Gauss. Claro, teorema, ley, es una palabra que a veces se nos escapa y intercambiamos. Una cosa es el teorema de Gauss y otra cosa es la ley de Gauss. Por eso yo suelo tender, para intentar que no surja ese malentendido con los alumnos, suelo utilizar siempre teorema de la divergencia. Así ya no utilizo Gauss
Intento que quede claro que no, esa no va a ser la ley de Gauss, porque si no la llamaría de esa manera. ¿Vale? Bien, tenemos la divergencia. El rotacional. El rotacional. ¿Cómo gira el campo? Campo en torno a un punto del espacio. ¿Y para qué cómo nos vamos a apoyar? ¿En qué nos vamos a apoyar? En la circulación. Tengo un punto del espacio. Y ahora voy a escoger un camino cerrado. Lo voy a recorrer. El camino cero. Finito. ¿De acuerdo? El punto está por ahí. Entre medias. Uno dice, bueno, ahí es solo de entre medias, mientras que con la superficie estaba encerrada. Dejémoslo así, un camino, y aquí tengo el punto en torno al camino. Y ahora lo que voy a hacer es ese camino cada vez más pequeño. Ahí ya es cuando viene el momento de decir, la dificultad que tenía en ver eso del punto ese, claro, no está encerrado, pero si hace extender el camino al punto ya no tengo ese problema. ¿Vale? Lo hago tender, cada vez más pequeño, y lo que voy a calcular es la circulación. Uno diría, pues la circulación del campo, voy a utilizar la letra E. ¿Sí? Por diferencia de T. ¿Vale? Y ahora hago el límite. El límite cuando SC tiende a cero. ¿Me entendéis lo de SC tiende a cero? Tiende al punto, cada vez es más pequeño, la longitud es cada vez más pequeña. Lo mismo que antes hacíamos con la superficie. Hombre, uno diría, te va a salir cero, que es cada vez más pequeño, por supuesto, la longitud es... Ya, pero ahora vamos a hacer la misma perrería que antes, no con el volumen, porque aquí no tenemos volumen encerrado. Pero sí podemos escoger una superficie cuyo borde sea ese camino. ¿Lo veis? Tengo una superficie, cuidado, no es cerrada, es abierta como una bolsa y el borde de la bolsa es el camino. ¿Bien? Por ejemplo, o sea, ahí podría, y uno dice, pero ¿cuántas superficies tienen ese borde? Infinitas. Yo sí tengo imaginaos, tengo un camino que es circular, una circunferencia, en 3 dimensiones. ¿Cuántas superficies tienen ese borde? Hombre, uno dice inmediatamente el disco. Vale, esa es una. Pero yo digo la semisfera, esa es otra. Y en el momento en el que ves la semisfera y el disco dices, y tengo infinitas más. Plaf, plaf, todo lo complicado que queráis. Hay infinitas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y ese es un problema? No, no va a ser un problema porque en el momento en el que lo hagamos tender el camino cada vez más pequeño, no nos podremos salir no tendremos esa libertad de hacer la superficie como nosotros queramos, porque ya no nos va a dar ni tiempo, entre comillas lo de tiempo, para curvar la superficie. ¿Vale? Bien, entonces digo, vamos a calcular, hago el límite cuando ese camino tiende a cero de la circulación a lo largo del camino y lo divido por el área de una de las superficies. Esa. ¿Vale? Muy bien, esto lo llamo rotacional del campo. Ya os digo que lo estoy utilizando como letra genérica. Puede ser el campo eléctrico, puede ser el campo magnético, puede ser cualquier cosa. Bien, o y ahora pensad en lo siguiente. Imaginaos, uno dice, ¿y esto me va a dar información acerca de la rotación?
Imaginaos el campo, ahora fijémonos, pensemos un momento en el campo eléctrico, electrostático creado por una carga, ¿no? Tengo una carga puntual, las líneas del campo, una carga positiva. ¿De acuerdo? Y ahora escojo un camino y lo recorro de esta manera. Así visualmente, vosotros, ¿qué creéis que va a ser la circulación alrededor de ese camino? Si uno coge y dice, voy a, por sencillez, una circunferencia. Centro de la circunferencia la carga. ¿Cuánto es la circulación del camino? Tendré que multiplicar diferencial de L por en cada uno de bandas, si es perpendicular uno al otro. 0, 0, 0 en todos los puntos, la circulación es 0. Ya, pero hombre, ¿y si el camino ya no es circular, sino que le hago perrerías, por un lado sale, por el otro entra, ¿no? Y uno diría, habrá zonas en las cuales del camino la contribución sea positiva, es decir, que diferencial de L y E tengan una componente en el mismo sentido, pero lo curioso es que, claro, si haces y abombas por un lado, tienes que abombar también por el otro. Tendrás otra zona cuyas componentes son una positiva y otra negativa, es decir, en el sentido contrario. Lo comido por lo servido, se van anulando y no cambia lo que existe con respecto a una trayectoria circular que uno lo ve inmediatamente. Es decir, que en el campo electrostático para una carga puntual tiene rotación cero en torno a este punto o en torno a cualquier otro punto. ¿Vale? Claro, pero el otro día dibujé un campo que rotaba precioso, ¿lo recordáis? Le hacía al campo electrostático en 2 dimensiones, salían y lo que lograba era que las líneas del campo fuesen en torno a este punto. ¿Lo recordáis? ¿Cómo lo hacía? Intercambiaba las componentes y le metía un signo menos a una. Y eso giraba. Este era el campo que teníamos ahí representado. Y ahora digo, bueno, pues voy a escoger un camino circular también. En torno, por sencillez, en torno a este punto. Y lo recorro en el mismo sentido que el campo. ¿Cuál será la circulación? ¿Positiva, negativa, cero? Hombre, uno dirá, en todos los puntos resulta que el campo es tangente a la trayectoria, por lo tanto, la circulación va a ser distinta de cero y positiva. Hombre, si lo recorriese en el sentido contrario, la circulación va a ser distinta de cero y negativa. Es decir, depende de cómo lo recorres. Pero al calcular la circulación, es decir, dar cómo es el camino circular y en qué sentido lo recorres, en el resultado lo que estás viendo es, obtienes cómo gira el campo. Tú has escogido el camino y dices, anda, pues está girando, está siguiendo ese camino. Lo que ocurre con el rotacional es que lo estás haciendo cada vez más pequeño. De tal manera que lo que te está diciendo localmente en un punto es cómo gira en torno a ese punto, a cualquier punto del espacio. ¿Cómo es la operación? Pues lo mismo que antes, uno dice, producto vectorial de 2 vectores. Componente I. Tendremos la derivada de z con respecto a i menos la derivada de i con respecto a z. Más, para la componente j, lo pongo así en columna, se están sumando. ¿Qué tendríamos? Cuidado que este es el término 1, 2, por lo tanto un signo menos, o sea que tendríamos la derivada con respecto a z de x menos la derivada de ez con respecto a x. Genial. Más
el último, plaf, plaf, tendremos la derivada de y con respecto a x menos la derivada de x con respecto a y. Ese es el rotacional. El cálculo del rotacional en cartesianas. Y es un vector. Sus tres componentes. Lo que me está diciendo entonces este vector en cada punto del espacio es cómo gira el campo alrededor, muy cerca de ese punto. ¿Está eso claro? Habrá zonas que a lo mejor tienen giro, otras que no tienen giro, por eso es en cada punto del espacio. También podemos obtener un teorema similar al de la divergencia, que es el teorema de Stokes. No el de Drácula. Lo digo por el que escribió. Aquí lo tenéis. Y también tenéis PDFs en Moodle, que os he puesto del MIT, que os he puesto con estos teoremas y estos conceptos. ¿Cómo será ese? Pues uno dirá, hombre, va a ser una cosa parecida a lo que hiciste antes. Quita el límite y pon... Teníamos aquí ese diferencial de ese rotacional. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado, claro, porque uno dice, anda, esto es un escalar. Si yo hiciese eso, fijaos, que es de manera natural, ¿no diríais algo de que está mal? Un escalar a la izquierda, un vector a la derecha, ¿no? Bueno, es que realmente es el producto escalar de dos vectores. Este es un vector que tiene la dirección perpendicular a la superficie en cada punto. Ahora diré cuál es el sentido, multiplicado por el otro. Y ahora uno dice, si eso lo haces digamos ya, no para un camino infinitesimal, sino un camino grande, entonces lo que tienes es el teorema de Stokes. Voy a ponerlo en otra pantalla, bueno, quitando esta flecha para que se vea más claro. Y lo que me dice el teorema de Stokes es lo siguiente. La circulación del campo alrededor de un camino cerrado es igual a la integral de superficie del flujo a través de esa superficie del rotacional. Igual al flujo del rotacional a través de esa superficie. ¿Qué superficie? Cualquier, y además eso es lo bonito, cualquier superficie cuyo borde sea C. Es decir, que la relación entre C y S es, este es el borde de esta superficie. Ya os enseñaré archivos que tengo ahí hechos con matemática para que os ayude a la imaginación, eso, ver la curvatura en 3 dimensiones, porque claro, hay que dibujarlo en 3, aquí ya no queda más remedio que 3 dimensiones, no tienes otra, no tienes escapatoria, no hay posibilidad de hacerlo claramente bidimensional, ¿vale? Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, otra vez, un camino sencillo, un camino circular, lo recorro de esta manera, calculo la circulación alrededor de este camino circular. El teorema de Stokes me va a decir que eso es igual al flujo del rotacional a través de qué superficie. Cualquiera, tienes libertad para escoger. Por ejemplo, una superficie plana en forma de disco. Entonces, ¿cómo sería este vector diferente? El flujo. Si es el flujo a través de esta superficie, diferencial de S en todos los puntos es normal a esa superficie, ¿no? Bla, 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 bla. Ya, pero tengo un problema. ¿Y con qué sentido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuál es el sentido de este vector? Regla de la mano, fijaos que es un producto vectorial. Regla de la mano derecha. Va a tener el sentido
correspondiente a tú recorre con los dedos de la mano derecha el camino y el pulgar te va a decir el sentido de diferencial de ese. ¿Hacia dónde estás calculando el flujo? ¿De dónde hacia dónde? En este caso sería de abajo hacia arriba. ¿Y si uno coge otra superficie diferente? Por ejemplo, una semiesfera. Entonces sería el flujo a través de esta superficie S, cuyo borde es este C. Aquí tendríamos en cada punto de la semiesfera, solo lo estoy poniendo en esos puntos, este sería el diferencial de S. Y uno dice, pero no es la misma superficie. Ya, no es la misma superficie, pero el cálculo es el mismo. Para el disco plano, que para la superficie semiesférica, que para cualquier otra superficie que podáis escoger. Ese es el teorema de Stokes. Que tanto el teorema de Stokes como el teorema de la divergencia es generalizar. ¿Os suena el teorema de Green? Es una generalización del teorema de Green a 3 dimensiones. El teorema de Green es en 2 dimensiones, en el plano XY. Anda, pues esto es una generalización. Los dos teoremas es una generalización del teorema de Green a 3 dimensiones. O sea que sí, espero que con lo que os haya dicho yo, más lo de ahí tenemos estas 2 herramientas. Bien. Bueno, con esto ya podemos darle un vistazo, que ya tenía unas ganas de hacerlo, que es, ya, estos son teoremas, otra vez, mates. Un teorema matemático, no es una ley física, no es una ley física. Teorema matemático, teorema de la... Ahora es el momento de decir, oye, que estamos en física 2, no es en matemáticas, ¿vale? Lo mismo que en Newton, hay que saber derivar para resolver movimientos de cuerpos o cosas de esas. Pues ahora vamos a por ello. O describen. ¿No? Porque llega el momento en que estaréis pensando, ¿y cuáles son? Reciben el nombre 4, que vamos a describir ahora, que son generales, es decir, que las que vamos a ver ahora, el vistazo general es para cualquier, no es una para un caso particular. Fijaos que hemos estado estos días trabajando con casos electrostática, es un caso particular. Decidí retrasar un poco esto porque dije, todavía si no asusto más de lo debido. Entonces dije, vamos a recordar cosas de electrostática, vamos a quizás a aprender cosas nuevas, ¿no? Y ahora, en un momento de... Ahora. Vamos a Feynman. Ahí tenemos. Fijaos que ahí en esa introducción os encontráis con lo que es la divergencia, con el rotación, o sea, más bien con la divergencia, el flujo y la circulación. La fuerza de Lorentz, fijaos cómo describe qué es un campo vectorial, características de los campos vectoriales, flujo, circulación. Por cierto, hice una afirmación antes de seguir ahí. Hice una afirmación. He dicho el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes.
para que tengáis toda la visión completa, hay otro teorema, que es el teorema de Helmholtz. Bueno, recibe siglo XIX, estamos. Uy, es muy importante, Helmholtz, físico, pero realmente era médico. Sí, en el siglo XIX había muchos, ya cierto, o sea que uno ve la historia de estas personas y su origen eran médicos que les gustaba este tipo de temas. Por ejemplo, aquí el amigo. Y es tan importante, fijaos si Alemania le da tanta importancia a este hombre, a esta persona, que una de las sociedades más importantes científicas de Alemania es la de Hermann von Helmholtz. Vamos a ponerlo en inglés. Tiene un montón de cosas, pero vamos a ir a la descomposición. En física y matemáticas, en el área del cálculo vectorial, o sea, donde estamos, el teorema de Helmholtz, también conocido como teorema fundamental del cálculo vectorial, o sea que ¿qué va a ser? Lo que yo dije, cualquier campo vectorial lo vamos a poder describir, porque yo hice una afirmación y vosotros no hacéis sangre, decir, oye, y eso de tú dijiste, Miguel, dijiste que con la divergencia y el rotacional tienes todo acerca de un campo. Aquí lo tenéis, el teorema de Helmholtz, es el que nos lo dice, no lo digo yo. Nos dicen, cualquier función, como siempre los matemáticos, suficientemente suave, es decir, que no tenga escalones, discontinuidades, cosas de esas. Dice, un campo vectorial en 3 dimensiones puede ser resuelto como la suma, se puede describir, se puede expresar como la suma de de 2 campos vectoriales. Uno que es irrotacional y uno que es, lo llamo aquí solenoidal, que es uno con rotación y otro sin rotación. Uno incluye la divergencia, el otro incluye la rotación. Esto se le conoce como la descomposición, en honor a esta persona. Eso quiere decir que cualquier campo lo vamos a poder, aquí, esta es la expresión, la forma matemática, lo vamos a poder expresar como suma de esos 2 términos y ocuparnos de un término y de otro término por separado, por así decirlo. Y esto es una ayuda gigantesca en el electromagnetismo. Pero volvamos otra vez a las leyes físicas. Aquí las tenemos. Una vez que hemos visto el flujo, que hemos visto la circulación, podemos expresar las leyes de la siguiente manera. La primera, el orden lo podríamos intercambiar. ¿Qué nos dice la primera ley del electromagnetismo? Que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada por esa superficie. Proporcional, la constante de proporcionalidad es la permitividad del campo eléctrico. Esto en el sistema internacional, si no sería otra constante diferente. Repito, anda, y uno se queda diciendo, pero si a mí me habían machacado con la ley de Coulomb, bueno, ahora ya estamos jugando a otra liga. Esto, cuidado, no estoy diciendo que lo otro no sea cierto, sino es otra forma de expresarlo más útil, o más general, mejor dicho. Este es, aquí para vosotros, esto es equivalente a la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Y trabajaremos con el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada por esa superficie. Esta ley ya la habéis conocido, o sea que no cae
y recibe el nombre, esta primera que estamos viendo que pone Feynman ahí en primer lugar, como leyes de Maxwell. Uno, vamos a darle el nombre, ley de Gauss, no teorema de Gauss. En forma matemática, uno diría, pues, E por diferencial de S, Q dentro, estos. De hecho, lo hicimos el otro día con el ordenador. Cogía el campo eléctrico, la ley de Coulomb, cogía una superficie esférica, calculaba cuál era el flujo, anda, qué casualidad. Y si recordáis, hice un cambio, dije, ¿y si esa superficie esférica la desplazo en el espacio? Lo hice. Vimos que no cambiaba el flujo, era exactamente el mismo, proporcional a la carga que había dentro. O sea que hicimos como una demostración, no es una demostración, sino que esto funciona, aplicado a un caso. Esta es, entonces, uno ve esto y dice, esta ley tiene forma integral, ¿no? La ley de Gauss, si queréis cerrar, que nos va a dejar, sí, mejor, eso nos va a dejar el oído. Es decir, que vamos a expresarla inicialmente, ahí como pone Feynman, las 4 leyes de Maxwell en su forma integral. Uno se queda diciendo, ¿es que hay otra forma? Sí, claro, vas a tener otra forma. Muy bien. La segunda. Bueno, la segunda vamos a ponernos, la voy a poner yo aquí, que no viene ahí la ley, sí viene, pero más de Gauss para el campo magnético B. Y lo que me dice es que el flujo de B a través de cualquier superficie cerrada es... ¿Qué es? A ver, ¿habéis visto la de Gauss para E? La de Gauss para B, ¿cuánto es? Pensad, lo tenéis aquí delante de las narices y uno dice, si es similar al campo eléctrico, sería proporcional a la carga magnética neta encerrada por esa superficie. Carga magnética, que también se le llama monopolo magnético. ¿Existen? Bueno, si existen, todavía nadie los ha encontrado. Eso quiere decir que si tú tienes un polo norte magnético, tienes un polo sur magnético. No los puedes separar, no los puedes dividir. Y que conste que ha habido gente que lo ha intentado, ¿eh? Lo de partir el imán y partir el imán y partir el imán, a ver si llegabas al componente fundamental, ¿no? Como la carga eléctrica positiva y negativa. Por supuesto que se ha intentado, pero cada vez que partías el imán, te surgían 2 imanes. Es decir, que siempre va, por decirlo así, la carga positiva magnética con la carga negativa. No los puedes separar. Si no los puedes separar, van a pares, esto va a ser 0, claro. El flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es 0. Que es equivalente a decir que no existen, esta es una afirmación que hacen los, ¿no? Se habla ya a este nivel de monopolo, dipolo. Anda, hemos visto, hemos jugueteado un poco ya carga puntual eléctrica, ley de Coulomb, pero también ya he dejado caer lo del dipolo eléctrico. Pues exactamente, o sea que aquí en magnetismo
unidad fundamental en el magnetismo va a ser el dipolo, no el monopolo. Bien, la segunda. Tercera. Y si no me equivoco, pone la de Faraday primero. Sí, bueno, pone primero la de Faraday. ¿Qué más da? ¿Qué tenemos ahí? Ley de Faraday. Y ahora ya no es el flujo, sino la circulación. Cogemos y calculamos la circulación del campo eléctrico alrededor de un camino cerrado C. Pues la ley física nos dice que la circulación D alrededor de C va a ser igual o va a ser proporcional al cambio del flujo del campo magnético a través de una superficie S cuyo borde es C. Anda, eso me suena, ¿no?, cuando decía lo del borde y la superficie. Pues aquí nos lo volvemos a encontrar. La circulación del campo eléctrico a través de un camino, cualquiera, un camino cerrado C, va a ser proporcional, bueno, la constante de proporcionalidad es -1. Al cambio, veis aquí la derivada, al cambio en el tiempo del flujo de B a través de la superficie S. ¿Qué superficie? Cualquier superficie cuyo borde sea C. Esta es la ley de Faraday o Faraday-Lenz, el significado físico, porque esto es, ¿veis estas iguales? El que puse yo ahí, que borré, ley de Gauss para la electricidad, ley de Gauss para el magnetismo, visteis flujo, igual. Esos dos iguales no son teoremas matemáticos. Ese igual es la ley física. Si yo os digo segunda ley de Newton, me decís esto, ¿no? ¿Este igual es mates? No, esta es la ley física. Que lo de la izquierda corresponde en nuestro universo a lo de la derecha, es igual. Eso es cómo funciona el universo. Hasta Newton, Galileo y todo, esta gente, hasta el Renacimiento, fijaos que lo que pensaba la humanidad era que más bien esto era la velocidad, que la fuerza neta era proporcional a la velocidad. Porque los experimentos que hacías o lo que observabas en tu mundo, como está lleno de rozamientos, es que para mantener un cuerpo con velocidad constante sobre la mesa, necesitabas estar empujándolo todo el rato haciendo una fuerza. Eso es lo que veían una y otra vez y decían, hombre, pues claro, entonces está más claro que el agua. Hasta que vino Galileo y toda esta gente y empezaron a hacer los experimentos mentales y no mentales y se dieron cuenta de que no. Vino Newton y expresó entonces la ley física de esta manera. Por lo tanto, nuestras dos leyes que hemos visto ahí, el igual y el igual, ese igual es la física, no las matemáticas. Estábamos con la ley de Faraday o Faraday-Lenz. Este igual está describiendo lo que ocurre en la naturaleza. Uno observa que si hace esto, bueno, esa era la ley de Gauss. ¿Dónde tenemos? Aquí. Resulta que es igual a los cambios en el tiempo al flujo de B a través de esa superficie. El signo menos tiene un significado físico que es que se opone. Es decir, que estás creando un campo eléctrico en el espacio por medio de cambios de B en el tiempo. Lo que dice esta ley es que hay más de una fuente posible del campo eléctrico. Aquí tenemos la ley de Gauss para la electricidad. Me dice el flujo de E del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada. Ahí te está dando qué información. Estas leyes te están diciendo cómo se están creando los campos. Aquí te está diciendo que una de las fuentes del campo eléctrico es la carga eléctrica.
esta que te está diciendo que otra fuente posible del campo eléctrico son los cambios del campo magnético en el tiempo. Es decir, que el campo eléctrico es creado de varias maneras. ¿Vale? Muy bien. Pero nos queda otra ley, que os sonará también. Bueno, esta es la ley de Faraday. Vamos a poner la matemática. Ahí. Que ya son y 4. Las pongo mañana. Pero sí, decir de palabra la cuarta, porque si no me queda así la cosa en la grabación hecha una chapuza. Generalizada. Vamos a ver qué nos dice aquí. Bueno, si era la circulación de E, ahora en la de amperes, la circulación de B. La circulación del campo magnético alrededor de un camino cerrado, ¿a qué va a ser? Anda, tiene dos términos. Un término va a ser proporcional a la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa cualquier superficie cuyo borde sea C. Uno. El segundo, el que me estoy marcando aquí. Pero hay otro término que va a ser también una contribución, los cambios en el flujo de a través de esa superficie. Es la suma de los dos, por eso lo de generalizada. Vosotros conocéis, probablemente, seguro, únicamente el término segundo, pero también tenemos este término primero. Y aquí lo dejamos hasta mañana. Perdonad que me he alargado más de lo